¿Qué tal, amigos de Voz de Tierra Firme? ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos aquí en Ciudad Universitaria con el maestro Javier Martínez Burgos de la Facultad de Arquitectura, apoyado en los ciclos de conferencias sobre la arquitectura y el patrimonio en nuestra delegación Tlalpan. Entonces hoy estamos aquí porque acaban de presentar un libro, ¿no? Entonces la entrevista pues, girará en torno a este libro que publicaron recientemente, al patrimonio de nuestro país y a la labor del arquitecto para poder preservar el patrimonio. Muchas gracias. Mira, Alejandro, la verdad es que antes que nada, comentar del libro es complicado, ¿no? Ha sido un trabajo de muchos años, ¿no? Se documentó y se hizo la investigación sobre el edificio conocido hoy como el Palacio de la Autonomía, uno de los muchos inmuebles históricos con los que cuenta nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. En él hacemos un relato, ¿no?, de su historia, un recuento de su historia, hacemos también un relato de sus hallazgos a lo largo de la restauración y al final uno de los aspectos importantes que quisimos resaltar en ese documento es la forma en cómo ese espacio, cómo ese inmueble se va ligando progresivamente con la historia de la universidad, con la historia de la educación de nuestro país y de la universidad una vez que se reabre en 1910, hasta constituirse inclusive en una sede hoy de instalaciones universitarias que sirven para la extensión de la cultura y en el cual se puede desde disfrutar o recorrer una exposición museográfica que es itinerante, se puede también recorrer parte de la historia de la universidad a través de su autonomía y de todos aquellos aspectos que confluyeron para que en 1909 la Universidad Nacional se convirtiera en autónoma y gobernara o tuviera soberanía sobre sus decisiones en términos de la academia, de la docencia, de la difusión y de la extensión de la cultura. Para finalmente hoy en día poder disfrutar inclusive de cursos de idiomas, ¿no?, a través de un centro de enseñanza de lenguas extranjeras que está colocado al interior del recinto. Es un libro que nace con la intención de recordar la historia de la propia universidad, de recordar la historia de la educación en este país y sobre todo, por supuesto, nace con toda la intención de recuperar esos trabajos, ese esfuerzo que realiza la propia universidad para mantener vivos sus espacios, para rescatar sus inmuebles históricos y ponerlos al servicio de la sociedad. La universidad tiene inmuebles muy importantes bajo su resguardo, no nada más el campus central, sino podemos mencionar el Colegio de San Ildefonso, podemos mencionar el Palacio de Minería, podemos también, por supuesto, mencionar la Academia de San Carlos, la antigua Escuela de Medicina, la Escuela de Jurisprudencia, el Templo de San Agustín o la antigua Biblioteca Nacional. Todos ellos van conformando el mosaico de los edificios históricos que están bajo el cuidado de la universidad. Investigar, documentar y difundir su historia, ¿no?, requiere, por supuesto, que mantenga sus espacios vivos, requiere un recurso importante que día con día la universidad destina para su mantenimiento, para su restauración y, si es el caso, para su rehabilitación y puesta en valor para que hoy en día sigan funcionando como espacios de última generación. Puedo mencionarte, por ejemplo, que el Colegio de San Ildefonso cuenta con exposiciones de talla internacional que por supuesto requieren altos estándares en cuanto a sus instalaciones y el cuidado de las obras expuestas. Esto por supuesto requiere una inversión brutal que año con año se realiza en cada uno de sus espacios para mantenerlo vigente. O podemos tener el Palacio de Minería, que muchos de nosotros conocemos, enfrente de la Alameda, muy cerquita de lo que es el Museo de Arte, el Museo Nacional de Arte, el MUNAL y del Caballito de Tolsa. Este inmueble es una superficie enorme en donde podemos inclusive hasta realizar la Feria Internacional del Libro Universitario y los espacios no nos alcanzan, ¿no? Hablar de recursos es difícil.
La universidad destina a través de su patronato universitario una cantidad anual con el que se genera un programa de trabajo. Es por supuesto más importante la participación de la sociedad y de todos aquellos que habitan y visitan estos espacios, el mantenerlos y cuidarlos, una tarea que no es del todo sencilla. De hecho, afortunadamente la cuestión de actos vandálicos, pintas, se da muy poco aquí en nuestro campus central, ¿no? Como que los alumnos universitarios sí tienen esa conciencia de cuidar su universidad, al menos eso es como que lo que he percibido, ¿no? A lo largo de los años, sí hay ese cariño por nuestra universidad, incluso si alguien viera un acto vandálico, pues uno mismo, cualquier alumno protesta, ¿no? Yo creo que eso es esa conciencia que tienen los alumnos, creo que sí está bien arraigada, ¿no? Mira, sí hay una conciencia, por supuesto, hay una identidad y una pertenencia de la comunidad universitaria por sus inmuebles, por sus espacios o por sus escuelas. Sin lugar a dudas, esas acciones sí son esporádicas, sí se llegan a dar o se han dado a lo largo de la historia, en eventos recientes, sobre todo en manifestaciones. Mucho se ha discutido si es gente interna o propia de la comunidad universitaria o si estamos hablando de gente externa que viene a estos mítines, a estas manifestaciones y causa los actos vandálicos. Lo cierto es que más allá de si pertenecen o no a la comunidad universitaria, lo que habría que cuestionarse es, como parte de la sociedad mexicana, qué es lo que nos está pasando para no preservar nuestros inmuebles históricos, aquellos que nos recuerdan la memoria o que salvaguardan esa historia de nuestra nación. Sin lugar a dudas, uno de los temas más importantes es la educación y la importancia que tiene el inculcar en nuestras jóvenes generaciones el respeto y la preparación para convivir con el patrimonio arquitectónico, con el patrimonio cultural de todos y cada uno de nosotros. Ahora bien, obviamente pues tú das clases aquí en la facultad, como lo mencionamos al principio. ¿Cómo se da esa formación y esa conciencia hacia los alumnos? Porque una vez que salen, pues a veces es muy fácil entrar a trabajar a un despacho y te dicen, pues tumba lo que tienes porque está viejo y vamos a hacer una nueva arquitectura. ¿Cómo intentas o cuáles son los elementos que utilizas para la formación de los alumnos y generar esa conciencia? Mira, aquí en estos aspectos ha habido varios pasos que se han dado a lo largo de muchos años, desde el reconocimiento de ese pasado a través de materias o asignaturas que se imparten a los alumnos de la Facultad de Arquitectura desde los niveles básicos, ¿no? Como reconocer, por supuesto, la arquitectura prehispánica y todo ese pasado que tenemos a veces debajo de nuestros pies o muy cercano a nosotros en todo el territorio nacional, hasta algunas materias que de manera optativa en los últimos semestres van enfocadas a ir preparando progresivamente a los futuros arquitectos para poder entablar un diálogo con el patrimonio. La pregunta viene bien hoy porque con la adecuación, ¿no?, la revisión y la puesta en marcha del nuevo plan de estudios, uno de los aspectos más importantes con que estamos arrancando este semestre es justamente con un apartado dentro del plan de estudios que enfoca no le podemos llamar especialización, pero sí acerca a los alumnos de licenciatura a una línea de acentuamiento dedicada exclusivamente al patrimonio arquitectónico. Todavía hace un par de meses, con el plan anterior, con un plan que había llevado a lo largo de 15 años su funcionamiento, contábamos apenas con 2 asignaturas o 3 a lo mucho a lo largo de toda la carrera que tocaban el tema del patrimonio. Hoy tenemos un catálogo de aproximadamente unas 6 o 7 materias que enfocan desde la parte teórica hasta el ejercicio práctico sobre un elemento patrimonial y que permite a los alumnos acercarse a lo que puede ser uno de sus muchos campos de desarrollo y que por supuesto la intención de todo esto es buscar esa conciencia en el joven arquitecto de valorar el patrimonio, de saber intervenirlo, de saber adecuarlo para que no pierda sus valores y pueda estar vigente y funcionando en pleno siglo XXI. Oye, yo creo que una duda que sí nos puede surgir es cómo se fue tejiendo ese nuevo plan de estudios
de la facultad. El anterior era del 92, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, sí, ya ha pasado algún tiempo. Creo que sí tenía bases sólidas también ese plan de estudios anterior. ¿Cómo se fue tejiendo en cuanto a tomar en cuenta el aspecto contemporáneo, los cambios que han ocurrido en los últimos veintitantos años del último plan de estudios? ¿Cómo se tejió este nuevo plan? Pues mira, fueron varios aspectos. Por un lado, encontramos que del plan original de 1992, como efectivamente lo mencionas, la revisión que se hace en el 99 y una nueva propuesta después del año 2000, lo cierto es que para el 2017 muchas eran las discusiones sobre temas de vanguardia como la sustentabilidad, como el diseño incluyente, como el derecho al territorio y a esa visión de una ciudad que era más participativa. Se fue confluyendo entre las diferentes visiones de los académicos de la Facultad de Arquitectura, quienes fueron proponiendo estos temas que se convirtieron en ejes transversales y que fueron articulando cada una de las áreas con las que cuenta las diferentes licenciaturas que se imparten en la facultad y que al final redundan invariablemente en el diseño de los espacios, en el diseño de las ciudades o del propio territorio sobre el cual vivimos todos nosotros. Hoy en día esos aspectos que se llaman ejes transversales, dentro de los que por supuesto está el patrimonio, está la sustentabilidad como una visión concordante con nuestro aquí y ahora y la eficiencia de los recursos y no malgastar aquello que tenemos y que no es renovable, permiten que tengamos una visión de un arquitecto que creemos se va a poder integrar más al mercado laboral y a una sociedad del siglo XXI que demanda no nada más una tecnología consciente del gasto energético, no nada más una atención a todo tipo de poblaciones vulnerables, desde las personas con discapacidad hasta aquellos que por edad requieren adecuaciones especiales o diseños particulares, sino también en esa visión del mismo patrimonio. Una sociedad del siglo XXI que crece llena, ¿no?, de elementos patrimoniales que van desde los más remotos orígenes y particularmente aquí en América, desde las civilizaciones prehispánicas, a un rico bagaje que nos deja el sincretismo con la llegada de los españoles o de los europeos en el siglo XVI y que continúa hasta el siglo XIX con una aparición de una arquitectura, en el caso de la ciudad, de muy alta calidad, como fueron los diferentes neoclasicismos y eclecticismos que aparecieron. Y sin lugar a dudas, la arquitectura del siglo XX, que muestra es Ciudad Universitaria, en la cual estamos hoy llevando a cabo esta plática y que bueno, nos ha dejado grandes ejemplos de la arquitectura moderna del siglo pasado que hoy en día por supuesto tenemos que preservar y sobre todo una visión que nos parece tiene que estar presente hoy en día. El patrimonio no es un elemento estático, el patrimonio arquitectónico, a diferencia de otras manifestaciones de la cultura de valor patrimonial, es un ente dinámico, es un ente vivo, ¿no? Y que por supuesto no podemos mantener estático y que tiene que ir progresivamente integrándose y adecuándose a las necesidades, a las visiones de las nuevas generaciones, pero sobre todo lo más importante, entablando un diálogo de respeto con esas generaciones. No puede darse la protección de un patrimonio que no se conoce, que no se investiga, que no se entiende y por supuesto que no se apropia. Se busca que estos nuevos arquitectos tengan ese acercamiento y que se integren y amalgamen de tal manera con el patrimonio que no vean en él un obstáculo, sino al contrario, una oportunidad para desarrollar nuevas capacidades de diseño, pero sobre todo para revitalizar aquel pasado que debe y tiene la obligación cada generación de acrecentar y cuidar para las futuras generaciones. Oye, aprovechando, bueno, les comento que además obviamente de tu labor como docente, como formador de arquitectos, también estás en el INAH, ya del lado gubernamental, pues bueno, viendo cómo se generan estas obras, cómo hay afectaciones al patrimonio, cómo cuidarlo. ¿Qué es la problemática que tú percibes ya desde el lado no como formador, sino ya como funcionario público encargado de salvaguardar
el patrimonio arquitectónico, arqueológico del Estado de México, y obviamente se vive, yo creo que en todo el país. Híjole, mira, yo creo que uno de los aspectos más difíciles con los que se tiene que lidiar en la conservación del patrimonio es una ignorancia que se da sobre los bienes del pasado, ¿no? Sobre ese patrimonio del pasado, que parece progresivamente hacerlo caduco, ¿no? O hacerlo ineficiente para las nuevas necesidades. Sin lugar a dudas, ¿no? Lo que comentábamos sobre la educación de los nuevos arquitectos, para poder ser acordes con esta nueva visión y con ese entendimiento del patrimonio, es lo mismo que nos sucede con la sociedad en general. Nos falta mucha educación patrimonial, nos falta reconocer en ese pasado el valor de las cosas que tenemos en nuestras manos, y por supuesto también entrar en una conciencia de aquello que por el paso del tiempo, por los aspectos constructivos o técnicos o inclusive teóricos sobre los que se resolvió alguna parte de la ciudad, alguna parte de la arquitectura, mucha de ella es imposible que hoy satisfaga las necesidades de una sociedad del siglo XXI. En ese sentido, me parece que, por ejemplo, es uno de los grandes retos. Cuando está uno detrás del escritorio y encuentra que no nada más es el arquitecto o el profesionista quien propone la demolición de un elemento patrimonial, y que bueno, por supuesto que está mal, porque teniendo los argumentos, la preparación para poder hacerlo de otra manera, no lo hace. Nos parece que es todavía más grave cuando es la propia sociedad, ¿no? La propia comunidad que está alrededor de un bien cultural, de un bien patrimonial, la que decide, ¿no? Al preferir modificarlo, decide que ese patrimonio no le es más vigente. Cuando esos elementos se juntan, muy poco se puede hacer, aún con las leyes, aún con las normas y con todo aquello que en este caso a través de las instituciones podemos ofrecer para la conservación del patrimonio. Definitivamente, cuando una comunidad no entiende lo que tiene en las manos, el patrimonio está perdido desde el inicio, ¿no? Pocas cosas o acciones directas podemos llevar a cabo para su salvaguarda. Bien, ahora hay gente que no son arquitectos, o gente común que a lo mejor vive o heredó ese patrimonio también con valor histórico y que vive en él, ¿no? Y que a lo mejor sí lo quiere, pero no tiene dinero, no tiene recursos, no tiene la oportunidad de cuidarlo, aunque se preocupa por él, no puede darle mantenimiento. ¿Hay por medio del INAH, por ejemplo, algún tipo de apoyo, ya sea como asesoría, tal vez, o sea, desde lo más básico, a donde se puedan acercar y que reciban ese tipo de asesoría de manera gratuita para poder conservar el lugar en el que residen? Sí, mira, por supuesto, la tarea de las instituciones para la conservación del patrimonio es muy diversa y la sociedad se puede acercar a ellas sin lugar a dudas. En el caso particular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, su tarea es normativa y en todo caso, por supuesto, brinda la asesoría técnica y especializada necesaria para la conservación del patrimonio arquitectónico. Este puede ser arqueológico, puede ser histórico. Que a veces ahí hay una confusión muy importante de la sociedad, creyendo que es esta la institución que no nada más se encarga del cuidado a través de las leyes o de la norma, sino también de ejercer recurso para su mantenimiento. Ahí hay que aclarar que no. Existen muchos programas que pueden ser de tipo social inclusive o de tipo gubernamental para la conservación de ese patrimonio y que sí efectivamente ejercen dinero, ¿no? Que puede ayudar directamente a la manutención o al cuidado del mismo, pero no es a través del instituto, es a través de la hoy Secretaría de Cultura y dependencias. Te puedo mencionar alguna, como es el caso de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, que ellos sí tienen presupuesto para la conservación del patrimonio y ejercen directamente sobre los bienes. El instituto no, el Instituto Nacional de Antropología ofrece asesoría, ofrece al personal técnico que puede acompañar sin lugar a dudas a una comunidad, que puede acompañar a un propietario de un bien patrimonial. Y lo otro que me parece importante es que la sociedad entienda que heredar un bien
patrimonial, heredar un edificio histórico o un espacio con historia, no es heredar un problema, ¿no? Por supuesto, nos queda muy claro que si como nosotros no nos hemos atendido a lo largo de años y queremos ir, por supuesto, al médico después de pasadas unas 4 o 5 décadas, pues por supuesto que la atención será de profundidad y será sumamente complicada. El patrimonio arquitectónico es lo mismo, ¿no? Tenemos que generar una cultura del cuidado y de la prevención, una conservación preventiva que permita que estos bienes no se deterioren y que puedan llevar a cabo su vida útil con sus trabajos de mantenimiento que son preventivos, que además la mayoría por las técnicas tradicionales son sumamente económicos, si no, como es el caso de cuando el patrimonio se encuentra ya sumamente deteriorado por el paso de los años, la falta de mantenimiento, y que por supuesto cuando se le quiere hacer algo, pues esto genera un costo a veces que es exorbitante. Al final, también ahí radica mucho de tener esta cultura del cuidado de los bienes, ¿no? Y tenerla en todos los sentidos. Muy bien, Javier, pues entonces gracias por esta entrevista, por compartir con la gente de Voz de Tierra Firme, con la gente de la Facultad de Arquitectura y bueno, con todos los seguidores que tenemos. Muchas gracias, al contrario, gracias por la invitación y con gusto estaremos aquí siempre que nos convoquen. Sale. Pues amigos, gracias, andamos en contacto, nos vemos en el siguiente video, ¿vale? Hasta luego.